la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Dos miradas que se cruzan, como dice la presentación. Qué gusto saludarlos, amigos y amigas de Caput. Aquí estamos otra vez, como cada viernes, más o menos a esta hora. Hora y siesta, diríamos, ¿no? La hora de la siesta. Nosotros decimos, ¿vas a sestear o no vas a sestear? Se dice en Entre Ríos. Y es sagrada la siesta en los pueblos nuestros. Para mucha gente, unas generaciones ya, las generaciones nuestras un poco las hemos ido olvidando en muchos casos, dependiendo de las actividades, porque van creciendo las ciudades también, se van haciendo un poco más grandes y por supuesto que las costumbres van cambiando y la dinámica de las ciudades, esto del horario corrido, dependiendo del trabajo. Pero bueno, un viernes como este, con este calor, imagínense, dijera don Luis Landricina, a veces ni las lagartijas andan a la siesta. Por aquí hace mucho calor, todavía no sé cómo la tienen en Buenos Aires, estamos por los 30 y pico largo en este momento, 2 de la tarde pasadas en Concepción del Uruguay, desde donde los estamos saludando. Gracias a todo el equipo, abrazo grande, amigos de Caput, jornada especial hoy, gracias por la invitación, qué buena oportunidad sería para estar con ustedes, no poder hacerlo en lo personal, por la distancia, nos separan 300 kilómetros, pero no quiero dejar de abrazarlos y de decirles en lo particular la alegría que significa compartir este tiempo de laburo con Juan Martín Ramos Padilla, con Jorge Pardes, con toda la muchachada de Caput, con Martín Loza, gracias Martín por la tarea, por el aguante de todos los viernes, y con mi hermano Fernando Galarraga, que es, diríamos, la voz principal de este programa, porque está allí en Buenos Aires, porque se ha puesto el proyecto al hombro, nosotros acompañamos desde Entre Ríos, hacemos el aporte que podemos, con mucho gusto, y bueno, hoy nos toca acompañarlos a ustedes. Fer anda en algunos menesteres, en algunas actividades de su vida profesional también y personal, pero él va a estar en representación de todo el equipo en la fiesta, en la celebración de Caput esta noche, y nosotros vamos a estar a la distancia, por supuesto, celebrando con ustedes. ¿Cuántos temas de los que hablar en esta semana? No sé si hablar de la situación económica y de las empresas que en Argentina se siguen cayendo, de lo que ha ocurrido en materia de revisión turística y cuánto ha caído el turismo interno
en octubre, que ha crecido un poquito el externo, un poco promovido esto también por el programa económico. No sé si hablar de la AFA, que tiene sus propios problemas, pero esta suerte de arremetida, digamos, entre el gobierno y Clarín para quedarse con el fútbol, en definitiva, con el fútbol completamente, e ir hacia la privatización de los clubes, que es un poco el deseo, el sueño, tanto del actual gobierno como de los grupos hegemónicos que hoy manejan la economía y la comunicación en Argentina y por ende la televisación y todo lo que sabemos que conlleva los negocios del fútbol. Uno dice televisación, dice internet también hoy, ¿no? Que hoy por hoy se está convirtiendo también en uno de los negocios de lo más importantes. Bueno, todo esto es un combo que nos agobia. No es el calor, porque del calor uno disfruta, se pega un chapuzón, por supuesto, siempre pensando en las dificultades para quienes más lo sufren, para quienes tienen por ahí que padecer cortes de luz, para quienes no pueden tener un ventilador o mucho menos un aire acondicionado para hacerse fresco en jornadas tan agobiantes como estas. Pero lo que agobia me parece que es el otro calor, el calor de quienes creen. A veces hablamos del frío de la indiferencia y a veces hay que hablar del calor de los que más sufren también, porque verdaderamente sentir que tenemos una Argentina que es pobre, cada vez más pobre, y que vamos día a día en ese camino y con cierta indiferencia, con cierta actitud desde algunos sectores de que todo está bien, verdaderamente nos duele, nos asfixia y nos angustia. Perdón por decirlo, en viernes, siempre venimos en viernes con estas cosas y uno trata de no tirar tantas pálidas, pero es inevitable que hablemos de lo que nos sucede, porque en definitiva, cuando nosotros decimos queremos una sociedad que se piense con un diseño universal, de lo que estamos hablando es precisamente de esto, de una sociedad que nos contenga a todas y a todos. Y es el propósito también y el sentido, la base ideológica en tanto construcción colectiva de esta querida Radio Caput, de la que nos sentimos orgullosos de formar parte. Fernando Galarraga es quien no está hoy, a quien no están escuchando. Fabián Galarraga, mi nombre, quien les habla. Nos ponemos en camino en nuestra tarde de Caput y quiero decirles que ya mismo vamos a hablar, porque hay temas que son tristes, pero que al mismo tiempo son muy esperanzadores. Aquí en Concepción del Uruguay, la ciudad donde yo vivo, hay uno de los equipos del Cucayer, que es uno de los ámbitos, es el ámbito en la provincia de Entre Ríos, que tiene varios equipos en la provincia, pero el de Concepción del Uruguay es uno de los que más funciona hoy por hoy en lo que refiere a los operativos de ablaciones de órganos. Hubo un accidente el fin de semana aquí en Entre Ríos, en la ciudad de San José, departamento Colón, cerca de Concepción. Una jovencita, una gurisa, decimos nosotros, de 15 años, perdió la vida. Gente de la provincia de Buenos Aires que se compró una casita en Entre Ríos para pasar los fines de semana, para poder disfrutar de las vacaciones, justamente buscando la tranquilidad, buscando salir a veces de tanta urbanización y a veces de tanto agobio. La gurisa andaba en bicicleta y tuvo un accidente, chocó con un auto y lamentablemente perdió la vida y rápidamente quedó en ser, digamos, pasó a ser una potencial donante. El equipo de Concepción del Uruguay trabajó en el operativo de ablación de sus órganos y por eso les quiero presentar una conversación que tuvimos con el licenciado Emilio Ledesma, que es uno de los miembros del equipo del Cucayer de aquí de Concepción del Uruguay, para contarles cómo desde la salud pública también en el interior, por eso es tan importante que sostengamos la salud pública, no solamente se hace una enorme tarea por la preservación de la vida, cuando la persona está dando pelea por salvar su vida, sino también cómo se puede
prolongar la vida más allá de ella, dando esperanza a otras personas que están sufriendo o que están en lista de espera. Que son algo así, creo que lo va a decir Emilio, como 10.000 en la República Argentina. De los órganos que se ablacionaron aquí y que Emilio les va a contar del operativo y demás, hubo un riñón fue para un niño de 5 años y otro para un niño o una niña de 9 años, para que tomemos dimensión en qué medida, dentro de lo trágico de lo trágicas que resultan estas cosas, puede ser esperanzador y aliviador también para esos papás, para esa familia y para la comunidad toda. Tomar nota de cómo se puede seguir dando vida a través de esto. El licenciado Emilio Ledesma es a quien escuchan ustedes en la tarde de Radio Caput. Sí, así es. El accidente ocurrió el día 23 en la ciudad de San José, como bien dijiste. Es una niña de 15 años, donde ocurre un accidente en moto-bicicleta. Y en el transcurso de la tarde posterior al accidente es derivada de la ciudad de San José a Colón, al San Benjamín en Colón, y de ahí es derivada al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay. Ese mismo día ella ingresa ya acá a la terapia intensiva del Hospital Urquiza con signos de muerte encefálica, signos clínicos de muerte encefálica. O sea que ese mismo día nosotros ya estábamos en conocimiento sobre esta situación, manteniendo conducta expectante de acuerdo a su evolución y ya iniciando algunos estudios que van de la mano de lo que es en el acto siguiente el operativo en sí mismo. Claro. Y bueno, porque viene, alguna vez lo hemos conversado con los médicos, pero lo hemos conversado mucho con vos en nuestras charlas cotidianas, de cómo es todo ese sistema y todo lo que significa el abordaje a la familia, ¿no? En un momento tan complejo cual es asumir la pérdida de un ser querido, ni hablar en este caso, tratándose de una niña, una persona tan joven, y al mismo tiempo, entender la importancia de tomar la decisión de donar, ¿no es cierto? Sí. Nosotros somos formados con herramientas en comunicación para estas situaciones, pero cada caso tiene su particularidad. No podemos tomar a todos los casos por igual. Y en este caso, la comunicación, al ser esta niña menor de 18 años, nuestra ley, la 27447, nos obliga a tener esta comunicación con papá y mamá o tutores, que en este caso fueron papá y mamá, porque nosotros necesitamos el acta de autorización por parte de ellos para poder llevar a cabo el procedimiento. Entonces, no solo teníamos que comunicarles la situación de muerte encefálica, ¿sí?, comprobada con un método instrumental como es el electroencefalograma y un estudio más complementario, sino también hacer el abordaje en sí mismo de la donación de órganos. La familia realmente demoró un poco en la comprensión de la muerte. Es un momento muy chocante, es un momento en donde se genera una tormenta de emociones que no se entiende a veces las cosas. Por eso es necesario tomarse el tiempo suficiente para entablar una comunicación, empatía por sobre todas las cosas, entender las emociones por las que están pasando esta familia, para, posterior a todo eso, hacer un abordaje en lo que es la donación de órganos. Así que después de una larga charla con papá y mamá de esta pequeña niña, ellas comprendieron la muerte de ella, y acto seguido pudimos hacer el abordaje de lo que sería la donación de órganos y lo que significa la donación de órganos en este momento tan difícil que ellos están pasando, en donde nosotros les estamos comunicando que lamentablemente acaban de perder a una hija, pero que a su vez, a través de ella, sino, no por ella, o sea, por ella se hace todo, pero sino a través de ella, poder dar vida a otros pacientes, que actualmente en Argentina hay casi 10.000 pacientes en lista de espera, y en el caso de Entre Ríos hay 201 pacientes en lista de espera, de los cuales 167 están en lista de esperas renal, ¿sí?, a la espera de recibir su riñón para poder mejorar su calidad de vida. Así que sí, es una situación compleja. A su vez,
Al ser muerte en accidente, también debemos dar intervención a la justicia que intervino en la causa, en este caso fue la Fiscalía de Colón, así que logramos comunicarnos con la fiscal que muy atentamente y en tiempos récord nos liberó el oficio para nosotros poder proseguir con todo lo que es el operativo en sí mismo. Logística que después se amplía, envíos de muestras a Paraná, llamados a otros profesionales para terminar de hacer estudios complementarios. Al mismo tiempo se llama hacer el mantenimiento de la donante, ¿no es cierto? Porque es una persona que al estar en muerte encefálica, el cerebro es como nuestra computadora, digamos, y al no estar funcionando esa computadora se empiezan a desregular todas las funciones biológicas, ya sea la de respirar, ya sea la de la presión, ya sea la de orinar, todo. Entonces tenemos que estar atrás de cada, digamos, parámetro que se va modificando para tratar de que la donante llegue en mejores condiciones para ver qué órganos son ofrecidos, ¿no es cierto?, para poder ser ablacionados. Bueno, en ese sentido te pregunto, es un poco grosero dicho de esta manera, ¿no? Pero espero que se entienda lo que quiero decir. Siendo una persona más joven, hay mayor factibilidad, digamos, de que sean más órganos los que se pueden ofrecer para ser ablacionados. Sí, tal cual como vos lo decís. O sea, dentro de los criterios de inclusión para los distintos órganos, la edad es uno de esos criterios. Y en este caso estábamos hablando de una nena de 15 años, o sea que era una potencial donante de todos los órganos sólidos y tejidos en el caso de córneas. Pero lamentablemente la situación hemodinámica, o sea, su situación en cuanto al funcionamiento de su corazoncito y la presión, claro, nunca fue óptima. Desde el momento del ingreso dependió mucho de distintas drogas para poder sostener la presión y de esa manera, al tener requerimientos tan altos de estas drogas vasoactivas, ¿sí? Hizo que lamentablemente la mayoría de los órganos no pudieran ser ofrecidos, pero sí lo que se pudo ablacionar son riñones y córneas. O sea que estamos hablando que 4 pacientes todavía no han sido asignados, pero sí sabemos que 4 pacientes van a ser beneficiados para mejorar su calidad de vida por este acto de amor que es la donación de órganos. ¿Puede decirse, Emilio, que el operativo ya terminó, los órganos ya fueron trasladados? ¿Cómo es? Exactamente. En la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, el operativo terminó, se dio aviso a la familia, se dio aviso a la fiscalía, y los riñones fueron enviados a la ciudad de Paraná y desde ahí sí se hace la distribución. Paraná se encarga, en el caso de las listas renales, de la distribución regional, en conjunto con la Guardia Operativa de Capital Federal. Generalmente uno o los 2 riñones suelen ser asignados a la provincia, pero al ser una persona tan joven se trabajó en forma coordinada también con la Guardia Operativa de Capital, previendo la posibilidad de que uno de los riñones sea enviado a otra provincia. Eso determina que, bueno, es superada toda esta instancia, le pueda ser puesto a disposición el cuerpo, en este caso a la familia, ¿no es cierto? Exacto. La familia ya está avisada, ya está en condiciones, digamos, de retirar el cuerpo. La fiscal también ya había generado el oficio de la entrega del cuerpo posterior a todo este procedimiento. La familia también, con un apoyo y una colaboración del intendente Bastián de la ciudad de San José, logra el traslado del cuerpo, o sea, se hizo cargo de los costos, que no es un dato menor, de los costos del traslado del cuerpo hacia la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Justo. Claro, porque hay que decir que se trata de gente que no es de la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Exacto, ellos son de la provincia de Buenos Aires, localidad de San Justo, y hace unos 15 años ellos habían comprado una propiedad en la ciudad de San José y frecuentemente venían de vacaciones a la zona y estaban parando en este fin de semana largo, como lo habían hecho muchas veces ya en su casa en San José, y bueno, lamentablemente ocurrió este episodio. Sí, claro. Importante hablar también del rol de los enfermeros en este proceso, ¿no? Porque como se dice habitualmente, es más, llamarle visibilizable, si existiese ese término, la tarea de los médicos. Tengo muy presentes
las charlas extensas que hemos tenido con el doctor Casas, pero muy importante también contarle un poco qué hacen los enfermeros y enfermeras en este equipo. Sí, el equipo, justamente como vos lo llamaste, el equipo de salud que conforma la unidad de procuración y trasplante está compuesto por médicos, enfermeros, instrumentadores, personal administrativo, ¿sí? Somos 11 personas que conformamos esta unidad para operativos de donación multiorgánicos y para operativos de donación de tejidos, ¿sí? Nosotros tenemos todos la misma función otorgada por decreto cuando se creó la unidad de coordinador operativo. ¿Sí? Fuera de esa función que compartimos todos, cada cual desde su título, sea médico, enfermero, instrumentador, tiene una competencia que se la da su propia ley, ¿no es cierto? Algunas cosas nosotros como enfermeros no podemos hacer, hay otras que los instrumentadores tampoco, y lo mismo con la parte médica, digamos, ¿no? Pero en cuanto al rol que compartimos, que es el rol de coordinador operativo, nosotros estamos desde la detección precoz del potencial donante, en el caso de que se dé el operativo, hasta la finalización del operativo. La presencia de enfermería, en este caso somos 3 enfermeros, que somos los que integramos la unidad, estamos desde antes de que empiece el operativo hasta el momento que termine el operativo. Dentro de todo este proceso complejo, nosotros nos encargamos, a veces en conjunto con los médicos de la unidad, de ir realizando distintos tipos de estudios, de imágenes, análisis de sangre, de orina, para ir viendo ya el estado de la paciente, para ir haciendo correcciones en cuanto a su situación clínica. Y en el caso de Jerry, como ha pasado en muchas oportunidades, los que suelen hacer la comunicación con la familia, la entrevista, es quien tenga más, digamos, experiencia, formación, y en el caso de ayer también, al tratarse de una nena, de una chica menor de edad, también tiene un impacto en nosotros. Esto es nuestro trabajo, pero no dejamos de ser personas, no dejamos de ser padres, y es imposible no poder ponerse en los zapatos de esas personas, más allá de tener que cumplir un rol como trabajador de la salud. Así que en el día de ayer el encargado de hacer la entrevista fui yo, hice la comunicación con los papás, con mamá, como te contaba hace un ratito. Y posterior a eso, también la comunicación con Fiscalía, la logística del envío de muestras a la ciudad de Paraná, todo en comunicación, actualizando al resto del grupo, ¿no? Todos siguiendo qué es lo que está ocurriendo, pero este rol que te estoy describiendo no lo cumple solo enfermería, sino que lo puede cumplir cualquiera de los integrantes de la unidad. Por eso yo te separaba, por un lado, el rol que tenemos todos como coordinadores operativos, que estamos habilitados a esto, a la comunicación, a encargarnos de la parte judicial, a la logística de lo que es el envío de muestras a una provincia, a otra provincia, el mantenimiento en sí mismo, toda la extensa carga de datos que tenemos que realizar en un programa nacional de INCUCAI que se llama Sintra, que también te lleva mucho tiempo, la podemos hacer cualquiera de los integrantes, ¿sí? Pero haciendo la aclaración de que en el caso de enfermería no podemos hacer procedimientos médicos porque por competencia propia no estamos habilitados, los mismos instrumentadores, los mismos médicos. O sea, cada cual tiene su competencia habilitada por ley. En la parte operativa todo y en el quirófano cada uno lo suyo, digamos. Exacto. Dándose el operativo, o sea, la mayor cantidad de horas, lo que dura en tiempo el operativo, es en la terapia. Claro. Los pacientes entran a la terapia y, digamos, una vez que está todo ya llevado a cabo, esto que te conté, ¿no? Comunicación, justicia, traslado de muestras, mantenimiento, estamos hablando a veces de 10, 15, 20, 30 horas, hasta que decimos, bueno, está en condiciones de entrar al quirófano porque están los equipos, está todo dado para que vaya quirófano. El mayor lapso, digamos, ocurre en la terapia intensiva. Sabes que es difícil hablar de esto por el respeto que hay que tener, primero por la tarea que les toca a ustedes. Entonces uno siempre tiene que cuidar, no caer en el golpe bajo, y ni hablar el respeto también por la familia que ha perdido un ser querido, en este caso una niña, pero no debe ser sencillo quedar entero por más formación que tengas después de una entrevista de esta, ¿no? Digo, justamente hablando de que te ha tocado a vos hacerla. Sí, es así. Hay situaciones y situaciones, hay respuestas
hay expresión de emociones, cada caso, por eso nosotros tenemos herramientas para lo que es comunicación, pero cada caso es muy particular, la reacción de cada persona, de cada integrante de la familia cuando uno está haciendo la comunicación es muy particular, pero puntualmente sí hago la aclaración de cuando en este caso se trata una menor de edad, ¿sí? Es imposible que no te afecte de una manera distinta. Sí, claro. Como te decía hoy, nosotros somos profesionales, estamos formados para esto, pero no dejamos de ser hijo, padre, hermano, que podemos estar en esa situación. Muchas veces nos ha tocado llorar con las familias en ese momento porque es imposible no hacer un reflejo de emociones de lo que le está pasando a esa otra persona. No, y además, y además que esto, digamos, esto de la donación siempre viene de la mano, vos corregime, o en la gran mayoría, de la muerte sorpresiva, porque no son personas que se van deteriorando con el tiempo, sino o por un ACV o por un accidente, como en este caso, son situaciones prácticamente inmediatas. Exactamente, son todas situaciones inesperadas. Estamos hablando de personas que tenían una vida totalmente normal y le pudo haber dado un ACV, isquémico hemorrágico, un herido de arma de fuego, claro, un traumatismo de cráneo, ya sea como esta nena por un accidente en bici, puede haber sido en moto, puede haber sido en auto, una caída de altura. O sea, son situaciones repentinas. Para esa familia todo cambia de un segundo al otro. Entonces, sí, es difícil, es complejo, porque ellos están procesando qué es lo que está ocurriendo, están intentando procesar la noticia de que acaban de perder a su ser querido, y es el momento que nosotros tenemos una vez que ellos llegan a la comprensión de la muerte para abordar el tema de donación. No antes, es necesario que ellos, digamos, comprendan esa situación y siempre es toda una carrera contra el tiempo, ¿no? Siempre vamos contra el reloj. Claro, porque también el tiempo es muy determinante. Siempre, digamos, hay órganos que son mucho más difíciles de preservar. Vos decías córneas y riñones, en este caso son los ablacionados, pero siempre es más complicado hígado, corazón, ese tipo de órganos. Exacto, porque lo que generalmente se tiene en cuenta se llama el tiempo de isquemia, ¿sí? Tiempo de isquemia fría. Lo que es corazón, hígado, páncreas, tienen un tiempo máximo de isquemia fría, o sea, desde que se ablaciona del donante y se implanta en el receptor, no tiene que pasar un periodo mayor a 6 horas. Entonces, es una carrera contra el tiempo, porque mientras tanto que se da el operativo, el mantenimiento, digamos, de la donante es, como yo te decía, es segundo a segundo, monitoreando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, la diuresis, a través de laboratorios de sangre, el funcionamiento del hígado, del páncreas, del corazón, del riñón, y vamos intentando mejorar cada función de cada sistema. Entonces, al llegar en las condiciones óptimas y cuando se hacen la ablación de estos tipos de órganos, no puede pasar un periodo mayor a 6 horas. Por eso, la mayoría de los equipos que ablacionan esos órganos vienen de otra provincia y hacen su traslado en vuelos. Bueno, una cuestión de tiempos. Nosotros desde que nos conocemos con Ari en este oficio, siempre hemos sabido dos cosas. Una, que Concepción del Uruguay es pionero en este tema, ¿no? De las ablaciones y en lo que son estos equipos en la provincia, pero también casi como contracara las dificultades operativas que a veces se dan en términos de traslado, por la situación de la pista, por el aeródromo. ¿Cómo está eso hoy por hoy? Desde lo que vos me puedas contar, desde tu rol, por supuesto, ¿no? Sí. No, mira, la realidad es que nosotros, desde que esta unidad funciona, y desde mucho tiempo antes, el doctor Carlos Casa, nuestro referente, hemos podido hacer estos tipos, o sea, se han podido donar estos órganos, ¿no? Corazón, páncreas, hígado, en donde los equipos hacen su vuelo y han logrado aterrizar muchas veces en la pista local del aeroclub, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente actualmente, donde muchas veces lamentablemente no pueden realizar vuelos? Es que los aviones, por llamarlo de alguna manera, desconozco la temática, se fueron actualizando y hoy hay un tipo de avión que se llaman turbojet,
que son los que están utilizando para hacer estos vuelos, por distintos motivos lo utilizan, y son aviones que acá, en este caso en pista de césped, como tenemos nosotros, no pueden aterrizar. Solo pueden aterrizar los aviones turbohélice. Entonces ahí se nos complica un poco la logística porque el otro lugar donde pueden aterrizar es en Concordia. O sea que el vuelo ellos lo hacen en 40 minutos desde Buenos Aires a Concordia. Sí, pero después tienen con 2 horas de vía viaje. terrestre, Claro. hasta acá tenemos, sin andar a alta velocidad, y no menos de 1 hora 20, y lo mismo de regreso. Entonces ahí estamos hablando casi de 3 horas de las 6 que tenemos desde que se ablaciona hasta que se implanta. Y sí, vos tenés Entonces, 40 más 3 horas, ahí nomás tenés 5 horas entre ida y vuelta, estás al entonces, filo. Claro. Entonces hemos hecho operativos habiendo aterrizado aviones en el aeroclub acá, sí, se han hecho. Pero lo ideal siempre es ir por más, es mejorar, es tratar de que las condiciones sean, no sé si óptimas, pero mejores que las actuales. Y algún día esperemos que por nuestra sociedad y por no solo por la local, sino que por todos los argentinos, porque estos órganos muchas veces terminan en provincias como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, se pueda lograr el asfaltado de la pista del aeroclub para poder optimizar todo lo que es la logística de vuelos y a su vez traslado de los equipos hasta el hospital. No es lo mismo trasladar equipos desde el aeroclub hasta la Urquiza que trasladarlo desde Concordia hasta la Urquiza. Claro, y además entender que Concepción del Uruguay tiene hoy un lugar de referencia. Quiero preguntarte por qué, además, por qué Concepción del Uruguay es tan protagonista y cómo ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo, a diferencia de otros lugares donde uno sabe que los equipos han ido y venido. Hay distintas aristas tal vez a analizar en esa pregunta. Ahora, tenemos un gran referente, como ya lo nombré, que es el doctor Carlos Casas, referente en todo sentido, ¿sí? Líder, jefe, médico, nefrólogo, buena persona, que previo a la conformación de la unidad por decreto ministerial de la provincia de Entre Ríos, o sea, previo a la creación de la unidad, él ya venía con mucha historia en lo que es el tema donación de órganos. Y no solo donación de órganos, sino charlas y educación en distintos lugares, escuelas, ¿sí? Alumnos, docentes, distintas instituciones. Para lograr un poco de conciencia con lo que es donación de órganos, se necesita hacer educación. Carlos Casas es una persona que durante muchos años se dedicó a dar distintas charlas en distintos lugares para generar conciencia. Como vos dijiste, es una situación que pasa de un segundo al otro, nadie la espera. Nos puede pasar a nosotros o cualquier familiar y nadie está preparado tal vez para en ese momento tomar una decisión o entender con claridad qué es lo que está pasando. Pero sí es importante tal vez antes, en alguna charla, en una comida, en una mateada, poder charlar y expresar nuestra voluntad, entender la importancia de lo que es la donación de órganos, entender que hay 7 veces más posibilidades de que nosotros estemos en una lista de espera a que nosotros seamos donantes de órganos. Claro, eso está bueno, eso que estás diciendo, porque claro... Hay muchas más posibilidades de que nosotros nos enfermemos del corazón, del hígado, de los riñones y que seamos parte de una lista de espera a que nosotros tengamos la posibilidad de ser donantes. Por eso la gran lista de espera, o sea, la extensa lista de espera que siempre hay y que siempre vamos corriendo por detrás, porque se enferma mucha mayor cantidad de personas de distintos órganos con respecto a, llamémosle, la oferta de donantes que hay. Sí, claro. Bueno, y el otro, sí, como para cerrar tu pregunta, sí, dale, el otro punto con la historia, digamos, de trayectoria y trabajo de Carlos Casas es una política pública de salud. Allá en el año 2010, el ministro Giano, en conjunto con distintos médicos de Cucayer, como es Karina Sur, como es José Luis Bustos, como es el querido doctor Rodríguez, que falleció hace un tiempo, decidieron, por política provincial, ¿sí?, implementar una red provincial de 5 hospitales de la provincia, que actualmente están funcionando el hospital, la unidad de procuración del Hospital San Martín, el Hospital Masbernat de Concordia y el Urquiza de Concepción del Uruguay. Ellos lograron, a través de esta resolución, crear esas unidades y hasta el día de hoy son las unidades que están operativas. Concordia ha tenido algunos cierres y nuevas aperturas de grupos, de unidades, pero lo que es Paraná y Concepción
mantenido operativa con el paso del tiempo. Decía yo las paradojas de la vida, ¿no? Ayer estábamos tocando ahí en la plaza, en la placita que se llama Tomás Barberán, y toda la historia que es sabida aquí para los que somos de este pueblo, de lo que pasó con Tomás. Bueno, justamente en el momento en que se estaba desarrollando otro operativo de esta naturaleza, y también con una gurisita en este caso. Esto que es muy duro en su momento, puede ser un poco aliviador también para las familias, ¿no? Saber que la continuidad de la vida. Sí, está comprobado que con el tiempo, digamos, la comunicación efectiva y la decisión de la donación de órganos termina siendo terapéutico para la familia. Con el paso del tiempo, ellos se dan cuenta que la pérdida de su ser querido no fue en vano. Por ese ser querido ya no había nada para hacer, pero sí a través de él lograron mejorar calidad de vida o salvar otras vidas. Así que sí, con el tiempo hemos tenido manifestaciones expresas de distintos familiares, luego de haber transcurrido un tiempo, en donde ellos te expresan, te manifiestan esta satisfacción, digamos, este cierto alivio de haber podido ayudar y de que esa pérdida no fue en vano. Una última cosa, no sé si ha sido uno de los años más movidos, pero ha sido un año muy movido para ustedes también, ¿no? Ya casi cerrando el año en cuanto a la actividad, quiero decir. Sí. Este año hemos tenido varios operativos, tanto en la parte pública, acá en el Hospital Urquiza, como en la parte privada, también en cooperativa médica. Así que realmente ha sido un año con un buen índice en lo que es donación de órganos. La provincia también está manejando, no te sé decir exactamente el promedio, el porcentaje de donantes por millón de habitantes, pero también la provincia estaba haciendo punta dentro de las provincias de la Argentina. ¿Y cómo estamos hoy? Estoy un poco perdido con la legislación. ¿Hay que seguir expresando la voluntad de donar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esto? Bien, la legislación vigente es la 27447, que es la llamada Ley Justina, en donde todos los mayores de 18 años somos donantes, a excepción de que expresemos la negativa a través de un canal oficial. Canal oficial puede ser el RENAPER, el Registro Civil, la aplicación Mi Argentina, ¿sí? Y hay un 0800 y una página web de Incucay en donde uno puede manifestar la negativa para no ser donantes. Entonces, repasando, con la ley actual, todos los mayores de 18 años, si expresamos la voluntad de ser donantes, obviamente somos donantes. Si no expresamos nuestra voluntad a través de estos canales oficiales que te nombré, somos donantes. La única manera de no ser donante es expresando la negativa a través de un canal oficial. Saca este caso porque era menor, de todas maneras. Exacto. Haciendo la excepción de los menores de 18 años, que sí terminan siendo quienes autorizan los padres o tutores. De todas maneras, y aún con esa ley vigente, ustedes siempre acompañan la decisión y respetan la decisión de la familia, ¿no? Siempre. Es importante entablar la comunicación, entender la importancia de la donación, explicar la legislación vigente, ¿no es cierto? Nos ha pasado muchas veces en donde hay una negativa, por momentos pensamos irreversible, pero bueno, hemos podido lograr, digamos, revertir esas negativas. Han sido muy pocos los casos en donde hemos optado no, en caso de que la familia se planta en una decisión y no logra sacarla de ese lugar, pero por suerte han sido muy pocos los casos. Emilio, te mando un gran abrazo, un saludo a todo el equipo de trabajo. Bueno, es una tarea enorme la que se realiza y tan necesaria, como vos decís, y a veces intangible, ¿no? Porque es muy difícil de mensurar a cuánta gente se llega con esta tarea. Sí, a cuánta gente se llega, y es enorme la cantidad de personas que participan también. Por eso déjame mandar un agradecimiento al personal de quirófano del Hospital Urquiza, al personal de terapia intensiva, a los choferes de traslado, al servicio de traslado, al laboratorio, al servicio de imágenes. Queda todo el recurso humano, o sea, la infraestructura del hospital queda afectada al operativo porque es necesaria su participación. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por conversar con nosotros. Abrazo y saludos.
Emilio Ledesma conversando con nosotros. El licenciado Emilio Ledesma es miembro del equipo del Cucayer de Concepción del Uruguay, uno de los coordinadores operativos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Muy rapidito, luego de los compromisos, estaba mirando qué largo se me hizo el comienzo, ¿no? La editorial del comienzo, y no quiero desaprovechar el tiempo, porque quiero hablarles de Jorge Méndez. Jorge Méndez es un poeta entrerriano, el autor de Puerto Sánchez, de Puentecito de la Picada, del Jornalero. Falleció hace pocos días y se está preparando en nuestra provincia de Entre Ríos un homenaje a Jorge Méndez. Por eso les quiero presentar al colega Santiago Rinaldi, que es un colega de los medios de comunicación, es un colega de la radio de nuestra provincia de Entre Ríos, de Paraná, con quien dialogamos precisamente de este acontecimiento y un poco también, y por sobre todas las cosas, de la figura de Jorge Méndez, tomándolo a él tal vez como símbolo, como emblema de tanto artista, a lo mejor no tan conocido, pero bueno, muchos habremos cantado, o habrán ustedes, en cada uno de los lugares de la Argentina, cantado las canciones de Jorge Méndez, tal vez sin saber que le pertenecen, esos autores que dejan de serlo porque las canciones pasan a ser del pueblo. La charla con el colega Santiago Miguel Rinaldi tiene que ver con esto precisamente. Efectivamente, pero como bien decías, el mejor homenaje va a ser la permanente difusión y recordación de su obra
y continuar con el legado para que sea una semilla que germine en las futuras generaciones de cantores y de músicos de nuestra provincia. La obra de Jorge Méndez dio la vuelta al mundo con determinados temas que se han grabado, que se interpretan en otros idiomas, por el contenido de su letra, pero también por su dulce melodía. Y como siempre lo he destacado, la simpleza de la expresión de esas situaciones cotidianas, como el trabajador al que no le alcanza el dinero para el sustento como corresponde y mantener su familia, y que justamente se cumplen 60 años de que con el jornalero fuera proclamado consagración de Cosquín en el año 65, cuando debutaba Mercedes Sosa, llegada de Tucumán al escenario cordobés. Y bueno, era otra época, otra vida, otra historia, otra realidad de ese festival, ¿no es cierto? No tan, bueno, comercializado, en fin, dirigido, como se lo cuestiona hoy. Pero también la canción a Puerto Sánchez es un emblema, es un himno de Paraná, porque Puerto Sánchez en sí es un barrio costero olvidado, ignorado, hasta que comenzó a trascender este chamamé canción que creó Jorge Méndez, y también ha llegado al mundo entero, porque muchos artistas consagrados hace varias décadas, y vos lo sabés tal vez mejor que yo por estar en la música y en el canto, lo han popularizado al tema, y a partir de allí, recién después de muchos años, los gobiernos municipales de la capital provincial empezaron a mirar, a preocuparse, a brindarle infraestructura, a promover el desarrollo turístico y gastronómico que tiene hoy Puerto Sánchez. Pero si no hubiese sido, creo yo, si no hubiese sido por la creación de Jorge Méndez, seguiría siendo un pueblo costero escondido bajo la barranca, como siempre digo, ¿no? Porque la avenida troncal, avenida Ramírez de Paraná, termina justamente en la cornisa de la barranca, que abajo, bueno, está el barrio del Morro, pero sobre el río, en la costa del río, es Puerto Sánchez. Y en definitiva continuar con esas creaciones e imaginaciones que encontraba Jorge por su sensibilidad en los hechos cotidianos de la vida nuestra entrerriana y lo que es aquí muy cerca Santa Fe. Por ejemplo, hacerle un tema a Monseñor Saspe, que fue un cura, obispo de la capital santafesina, que bregó mucho, ayudó mucho a los pobres de cultura, a los pobres de bolsillo, a los olvidados de la sociedad, y así sucesivamente. Vos conocés mucho y como amigo de Jorge, como entrerriano, como comunicador social, agradezco y pondero lo que a través de los 25 años del Grupo Itaí, y vos particularmente, en tu doble misión, ¿no?, de periodista, comunicador, cantor, músico, te has ocupado desde la otra orilla de nuestra Entre Ríos en difundir y mantener en cada escenario la obra de Jorge Méndez, que es lo que el gobierno, en un acto de una hora que ya pasará y quedará registrado para verlo, para disfrutarlo después, va a ser el reconocimiento. Por idea propia del gobernador surge todo esto. Eso es muy bueno, porque el gobierno debe reflejar lo que siente su pueblo, y también debe guiar a su pueblo en esto de la importancia del sostenimiento de los legados, como decíamos hoy. Y pensaba, escuchándote, sin ser injusto con otros autores, debe ser de los más, debe haber sido de los entrerrianos, de los más duros, de los más opinadores,
socialmente Jorge Méndez, ¿no? Un tipo que nunca se cayó lo que pensaba y que lo dijo donde sea. Sí, por supuesto. Fue un compositor y cantor de protesta. Sí, claro. Realmente, porque así con la dulzura de escribir y hacer Puerto Sánchez o el puentecito de la Picada, que se refería al noviazgo que tenía en aquella época con su esposa, que falleció muy joven, no sé, hablar de su padre, recordar a su padre cuando quién cuidará mi huerto, quién, ya no preguntes más, es el título de esa canción que conmueve y que te hace llorar realmente, ¿no? Cuando se está muriendo el padre y llama a los hijos alrededor de su cama a cuestionarle todas esas cosas simples de la vida, pero también tenía la dureza de cuestionar la política, la economía, el sometimiento, las injusticias en definitiva. Las injusticias de la vida las reflejó en muchos temas Jorge Méndez. Y sufrió Santiago, sufrió en tiempos de dictadura, como él mismo lo dice, y sufrió las injusticias también en tiempo de democracia, cuando una de las últimas cosas que nos compartíamos con audio, que yo creo que te lo envié en su momento y que lo pusimos aquí en la radio, aquello que tiene un tiempo de carta de un gorila a otro gorila. Hemos tenido, así como hemos tenido, y a veces tenemos hoy sobregiro de la derecha, hemos tenido sobregiro del pseudo progre también, que en algún momento le cuestionaron. Yo entiendo que no ha sido ahora con Milei, sino en tiempos de Macri, que lo ha saludado a Jorge Méndez por ser ciudadano ilustre de Paraná en algún cumpleaños de Paraná, digo, por los años que tiene eso, ¿no? Y a algunos muchachos se le fue la mano en la crítica, dijeron cualquier cosa, y él le responde con esa poesía, con mucha dureza, pero con mucha contundencia también. Por supuesto, vos sos un profundo conocedor de eso por analizar e interpretar la obra y por tu vinculación personal con Jorge. Mirá, fue cuestionado hasta... Aquí hay una anécdota que yo recuerdo para tu público. Sí. Es decir, le cuento que ahora a fin de enero voy a cumplir 50 años de radio, que me inicié en la emisora AM de acá de Paraná. Un poquito antes ya había comenzado a trabajar en los escenarios, pero nunca olvido los cuestionamientos que tuvieron en la sociedad paranaense y en el ambiente musical Jorge Méndez y el propio Linares Cardoso. Porque esto hay que decirlo así. Y a Jorge Méndez le cuestionaban cómo va a decir noche y día mojarreando si la mojarra no sale de noche. Esa nimiedad de una metáfora que es decir, que integra la letra de Canción a Puerto Sánchez, era motivo para cuestionar. Y son, banalidades de las características humanas y demás que no vienen al caso analizarlas, pero hasta en esos detalles ínfimos, es decir, fueron cuestionados. Y ni hablar desde los ideólogos políticos disfrazados de uno u otro pensamiento. Y bueno, todo tenemos que difundirlo, todo, como ustedes van a interpretar el miércoles que viene en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, y por iniciativa tuya, una canción, una letra muy reflexiva como El Carrusel de los Días, y otro tema tradicional. Y bueno, yendo a lo que va a ocurrir el miércoles que viene, repito, por iniciativa del propio gobernador, el secretario de Comunicación de la provincia, Sergio Keneteman, me convoca a que, le dé forma a este acto y participación de artistas. Y hacía pocos días que te había escuchado hablar de Jorge en tu programa, recordar algunas charlas y mensajes que te mandaba
Jorge Méndez, y entonces pensé que para unir ambas costas entrerrianas y representatividad digna y auténtica de cantores y de músicos entrerrianos, tenía que estar el grupo Itaí. Y bueno, inmediatamente fue aprobada la propuesta. Se va a sumar por iniciativa de la Secretaría de Cultura María Luz Erasun, y también, bueno, por la idea, en las charlas surgió el nombre de Ernesto Méndez, un extraordinario concertista de guitarra, hijo de Jorge. Va a iniciar el espectáculo. Va a ser algo breve, sencillo, muy lindo. No sé si emotivo puede serlo, por supuesto, porque estamos recordando a un gran artista que hace poco partió a su descanso eterno. Y después yo resumí en 5 minutos, porque no hay que demorar mucho la atención y el tiempo de la gente. Hace 5 años, en tiempo de pandemia, Jorge me pidió: yo te puedo ir mandando por semana o cuando se me ocurran reflexiones, recuerdos de mi vida con material fotográfico para que publiques en tu página, que es muy leída. Pero qué honor, qué orgullo, querido Turco, pero sí, con mucho gusto. Y entonces atesoré y guardo celosamente esos testimonios de Jorge y algunas fotos que son inéditas, y eso vamos a verlo en un video muy breve que referencia a su inicio, a su origen en la vida, a su padre guitarrista, o guitarrero, como se le llamaba, cuando fue a Cosquín, cuando estrenó y dónde Puentecito de la Picada, y después que él, con su dificultad que tenía posterior al ACV, que lo afectó en los últimos años, me cuenta cómo nació Canción a Puerto Sánchez. Y eso vamos a estar recordándolo en un video. Y el broche de oro va a ser la actuación. Todas las actuaciones van a ser breves, porque no es un recital ni un festival, sino es un acto de reconocimiento. El broche de oro va a ser el grupo Itaí de Concepción del Uruguay. Vos sabés que brevemente, y evitando en lo incómodo que resulta lo autorreferencial, yo te agradezco muchísimo a vos, porque la verdad es que nos conocíamos del oficio, pero la vida no nos había permitido tomar contacto antes. Es decir, ni siquiera es algo que surja del afecto, que nos lo tendremos a partir de ahora o lo vamos construyendo, sino que es algo que a vos te nació de lo que escuchaste en la radio en aquel momento, que estábamos tan tocados nosotros, tan conmovidos por la partida de Jorge como todos, y ahí surgió ese primer contacto, y vos tan generosamente dijiste que vengan los muchachos de Itaí. Para nosotros es un honor, primero como artistas, pero para mí en lo personal es me toca el corazón muy profundamente por el cariño a Jorge, bueno, ser nada menos que una de las voces que le va a cantar a este hombre que desde hace tanto tiempo está volviendo sin haber partido, como él mismo lo dice. Exactamente. Y bueno, son las cosas de la vida que por algo se dan, y justicieramente, gracias a Dios y al destino, y es lo más justo. Y quienes me están escuchando y conocen la trayectoria de Itaí, seguramente, y tuya particular también, me darán la razón de que es muy justo todo esto. Así que va a ser una linda oportunidad, y ojalá que nos volvamos a encontrar desde ya en otros escenarios para seguir hablando, comentando, cantando. Y tendremos que hablar, Santiago, tendremos que hablar uno de estos días, salidos de este momento y de este clima, de un tipo que tiene 50 años de radio, ¿no? Y si tendrá cosas para contar, anécdotas, historias, y el camino de la radio de Entre Ríos, nada menos. Yo pensaba, vos me decías el otro día, yo voy a estar, pues yo estoy en la 39, en Victoria, y después en
estoy para LT27, creo que me dijiste de Villaguay. Sí, ¿Qué usa este? Porque todos nos hemos adecuado a los sistemas remotos, ¿no es cierto? Porque vos ahora estás haciendo todo esto desde Paraná. Exactamente, yo tengo mi pequeño estudio y hace 23 años que realizo 2 programas diarios en LT39, a la mañana temprano y otro al mediodía más breve, que es agropecuario. Y lo mismo para Villaguay, que tiene su cuestión de titularidad y técnica, que no permite hacer en vivo y en directo por el momento, pero sí lo grabo unos minutos antes porque es la información actualizada agropecuaria que sale a las 12. Y después lo otro, que es mi histórico programa Caminata Sabatina, que tiene 44 años, que durante muchos años, nació y durante muchos años hizo en la radio AM, pero después, yo ya en el año 94, hace 31 años, desafiando la poca tecnología que hacía, que lo hacía por una red de 5 o 6 radios de FM, que otro día será motivo de contarlo, pero que actualmente sale por 22 radios de frecuencia modulada en la provincia, todos los sábados, realizados desde un lugar distinto de nuestra Entre Ríos. Pero eso lo dejamos para otro momento. Santiago, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho que te hayas tomado un ratito para charlar con nosotros en medio de tu tarea que es profusa e intensa durante toda la jornada. Y bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, por la convocatoria, muy generosa de tu parte. Y bueno, nos daremos un abrazo, si Dios quiere, el miércoles, además de compartir la música y la emoción recordando a Jorge. Afortunadamente será así, no hay nada que agradecer, es lo que corresponde. Yo sí tengo que agradecer a Dios, a la vida, la fortuna de que me conocí y te escuché con todo esto de Jorge, que me posibilitó, porque en ese momento todavía yo no había sido convocado para organizar esto. Después, cuando viene la propuesta, inmediatamente me acordé de eso de Grupo Itaí y de vos. Un abrazo grande y hasta el miércoles que viene, el que pueda llegar a las 8 de la noche al CPC de Paraná, homenaje a Jorge Méndez. Él va a ser la figura central. Gran abrazo, Santiago. Gracias, hermano. Muchas gracias. Santiago Rinaldi con nosotros. Uno dice Santiago Rinaldi, dice una voz emblemática de la radio de la provincia, de la radio de los escenarios de la provincia de Entre Ríos. Yo creo que si tuviéramos que nombrar, podríamos nombrar a 4 de los que yo tengo referenciados como los caballeros del escenario en la provincia de Entre Ríos. Lo voy a nombrar último a él porque está charlando con nosotros. Digo, Roberto Romani, Mario Alarcón Muñiz, Manuel Lazo y Santiago Rinaldi. A Roberto, a Manuel, a Santiago los tenemos, los disfrutamos, de Mario Alarcón Muñiz lo recordamos y lo tenemos en el corazón. Bueno, estaremos el próximo miércoles, así como él lo ha contado, rindiendo homenaje emocionadamente, de nuestra parte por lo que nos toca. Hay pocos honores tan fuertes para un artista, que es poder estar recordando nada menos que a una figura como la de Jorge Méndez, que ha sido capaz de componer cosas como esta, describiendo tan descarnadamente una realidad social desde esta poesía y música del jornalero. ¿Qué me esperará mañana si no gano mi jornal? Hoy no he conseguido changas, no tengo ni pa' yerbear. ¿Qué le diré a los gurises cuando pidan de comer? Es el pobre jornalero en el mundo padecer. Jornaleros que rumbeamos sin destino a trabajar, a veces ganamos.